Hola, buenas noches de nuevo a todos. Vamos a otra meditación sobre las cosas de la vida, del amor, de la justicia y de la bondad inmerecida, y cuál es nuestra posición ante las circunstancias de la vida. Este humilde vídeo lo he titulado Hipocresía social violenta versus ley del amor. Voy a plantear algunas preguntas, amigos, las cuales me hago yo también a mí mismo, naturalmente. Como por ejemplo, ¿cuál debería ser nuestra concepción del amor? ¿Cuáles son sus bases? ¿Qué nos motiva realmente a mantener nuestra postura social, humana y religiosa? ¿Y qué de nuestra conciencia frente a nuestros actos, acciones, pensamientos y sentimientos? ¿Abuso de poder, violencia, actos criminales, etcétera? Frente a la ley de no fuerza violenta contra el mal, porque Éxodo 20 nos dice así: no matarás. De igual manera, Mateo 24:12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se enfriará. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del Altísimo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por causa mía, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este texto que acabo de leer está en Mateo capítulo 5, versículos del 9 al 12. Amigos, nunca estuvo en la mente divina crear al humano a su imagen y semejanza para que utilizara el libre albedrío para la maldad, la violencia y el asesinato en sus múltiples facetas y en sus múltiples manifestaciones, al amparo de su hipocresía social, gubernamental y bajo el auspicio de los sistemas de opresión, manipulación, extorsión, engaño, mentira, robo y asesinato, bajo un liderazgo de falsa modestia, servilismo, hipocresía política, científica, militar, empresarial, de terratenientes, y bendecido y guiado por la falsa religiosidad y de unos líderes espirituales, en este caso religiosos, hijos del Averno y adoptivos del padre de la mentira. Porque Juan 8:44 nos dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, según Romanos 3:4 y 2 de Corintios 6:8. Que parezcamos como engañadores, pero no somos engañadores, sino somos veraces por nuestro verdadero testimonio y verdadera espiritualidad. Los verdaderos hijos de la justicia de Dios pasan por el sistema humano actual como siempre han pasado: perseguidos, injuriados, maltratados y a veces juzgados miserablemente y asesinados por los poderes gobernados por el espíritu de hipocresía, de la maldad, de la mentira, de la falsa modestia y de la falsa religión, ¿sí?, que persigue y mata en el nombre de Dios. Ya no lo decía el maestro, Yeshua, Hasmasía,
Jesús el Cristo, en Juan 16, 1 y 2 y 3. Porque estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias, de los templos, de los sagrarios, de las capillas, de las tarimas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Porque los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos seres humanos creados a imagen y semejanza divina, no matan a su prójimo, a su hermano o hermana, padre o madre, o cualquier otra persona, sea de la cultura que sea, de la nación o religión o educación. A Yeshua Mashiach, a Jesús el Cristo, lo asesinaron por decir la verdad, por vivir conforme a la verdad y por representar verdaderamente la imagen y semejanza de Dios su Padre. Lo mató la autojusticia del sistema estatal de gobierno y de falsa religión. Vuelvo a recordar, no matarás. Todo es tan simple como la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieras para ti. Servíos unos a otros en amor, en justicia, en santidad, en bondad, en misericordia, en solidaridad, empatía, con fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso necesitamos más ley que esta? Las formas externas, hipócritas y religiosas nada tienen de vinculantes con la ley del amor de Dios. Ni gobierno humano, ni leyes manipuladas, ni sistemas de cultos religiosos, ni falsa devoción, son todos sistemas contrarios al espíritu religioso verdadero, que nace de la bondad inmerecida del Dios y Padre Creador del universo y de nuestras mentes pensantes. La ley verdadera de Dios está dentro de nuestras mentes y de nuestros espíritus humanos, pero nuestra naturaleza humana gusta de manifestarse exteriormente en nuestras particulares expresiones y en nuestros egoístas conceptos e interpretaciones de unos falsos planteamientos de autojusticia y de una dudosa bondad y de estilos de vida y comportamientos conducentes a la mentira, la manipulación, el abuso de poder, la falsa modestia y una forma externa de culto a la personalidad del liderazgo opresivo, servilista e idólatra. Coelé 7:29 nos dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace, que hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad. Eclesiastés 8, 9 y 10. Puestos en olvido en la ciudad, donde habían actuado estos con rectitud, esto también es vanidad y afición de espíritu. Porque Dios hizo al hombre recto, según Eclesiastés 7:29. ¿Qué necesidad tiene el humano de regirse por leyes o conceptos contrarios a la rectitud de su alma, su espíritu noble y su mente divina, que emana de la mente y del espíritu de santidad de su amado Creador y Padre Celestial? Pero ellos buscan de buscarse perversiones contrarias a la razón pura, al sentido común, al verdadero espíritu de la verdad de Dios y al encuentro constante con la bondad y el amor que debe caracterizar a un verdadero Hijo de Dios, engendrado de su Ruach Kadosh, de su Santo Espíritu. Los seres humanos, al dirigir sus pensamientos y acciones conforme a la diversidad de sus vanos razonamientos, crean sistemas de gobiernos opresores, se inventan males, conceptos científicos y religiosos idólatras, y a la postre, en perjuicio de sus vidas y de las vidas las cuales pretenden gobernar.
Así que hacemos un llamado para reconocer cuál es nuestra situación real. Primera de Juan 1, 9 y 10 nos confiesa de esta forma, el apóstol, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entrar, amigos, en un proceso de catarsis espiritual, pues para dejar las vanidades de este mundo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está verdaderamente en nosotros. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, según Eclesiastés 7:20. Por tanto, hemos venido a la vida humana para un proceso de catarsis espiritual, porque al principio de nuestra creación fuimos seres perfectos con el espíritu de vida de Dios para entrar a formar parte de la naturaleza divina con una libertad y con un criterio personal, sí, pero para ponerlo al servicio de la razón, del sentido común, de adaptar toda nuestra idiosincrasia para formar en nosotros el carácter perfecto de nuestro Creador y Dios y Padre Celestial para vida y vida en abundancia. Por eso decía Yeshua Mashiach, porque el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Toda nuestra idiosincrasia es el conjunto de rasgos, temperamento, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Todos los tipos de personas, hombres o mujeres, hemos de morir al pecado y aprender a dominar, dirigir y controlar nuestra mente y nuestro espíritu cada día de nuestra existencia temporal y sobre todo, amigos, nunca pretender dominar, controlar o gobernar más que nuestra propia vida y la de los demás han de hacer lo mismo ellos por sí mismos. Nadie tiene más autoridad sobre sí mismo que la propia persona particular. Por lo tanto, el mandamiento es no matarás. Y bajo cualquier circunstancia injustificada, el mandamiento sigue siendo no matarás. Nunca, amigos, hay justificación posible para el asesinato. Sean cuales sean los motivos, quitar la vida a un ser, lo podemos llamar de la forma que queramos. Es un crimen, es un asesinato. Nunca luches contra el mal con la violencia. La resistencia pasiva es la forma adecuada para vencer el mal en cualquiera de sus vertientes. Son muchos los crímenes contra la humanidad, y todo empieza en la mente humana, por tanto, es en la mente humana donde hemos de comenzar la resistencia pasiva contra el mal sin violencia. No matarás. Por eso dice Santiago 4, versículos del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia, y no podemos alcanzar, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, porque pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros absurdos egoísmos y deleites. Oh almas adúlteras, ¿acaso no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Queridos amigos, cuando dejemos de ser hipócritas, y sobre todo hipócritas religiosos, al menos empezaremos a entender, comprender y aplicar a nuestras vidas personales la ley del amor de Dios, que es en Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo, que nos recuerda una vez más el mandamiento: no matarás, no combatir al mal con la violencia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse de esto, porque esta tristeza del mundo produce la muerte, pero la tristeza del arrepentimiento hacia Dios produce esperanza, alegría y paz del alma. Segunda de Corintios 7:10. Porque nosotros, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, según segunda de Corintios 10, del versículo 3 al 5, que los sigo leyendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas.
la mente humana en esclavitud, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Cristo, al Mesías de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas, dice en el Génesis. Sí, amigos, efectivamente, así es la situación como se encuentra el ser humano, desordenado y vacío y atentando contra su misma existencia y sobre la de los demás. No matarás. La mente de Dios sobrevuela sobre la faz de la mente de los pensamientos del hombre, de su vida humana esclava, apartada de la verdad, de la justicia, de la santidad, de la bondad y la misericordia del Dios verdadero, y se va ahogando el hombre en su mar de incertidumbres y malas gestiones en su sistema social, de gobierno, de poder, de militarismo y de falsa religión de la carne de pecado. Y nos decía Yeshua en el Evangelio de Juan 15:13, que esto hay que tenerlo muy presente, amigos, que el Señor Dios Todopoderoso me ayude en este caso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Cuando hagamos esto, cuando yo haga esto, es entonces cuando nos habrán asesinado por causa del nombre, por la justicia, la misericordia, la solidaridad y el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo. Un abrazo fraternal para todos. Feliz sábado para todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amén.